Saludos a todos, buenas tardes. Mi nombre es Denis Small de la Organización de la RUSH. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 30 de septiembre. En estos últimos días hemos visto una expansión del genocidio que hemos estado viendo en Gaza, ahora a Líbano, con los ataques de Netanyahu en contra de Hezbollah en Beirut, supuestamente con la intención de asesinar al dirigente de Hezbollah, Nasrallah. Eh, Eso lo lograron, pero lo lograron matando a muchísimas otras personas. Si uno ve los bombazos, el resultado de lo que hicieron ahí fue como si hubiera caído un meteorito en pleno Beirut. Dicen que es porque estaban planeando un ataque en contra de Israel al estilo del 7 de octubre, pero fuentes directas de Israel, de la Fuerza de Defensa de Israel, dice que en realidad Israel se fastidió por el hecho de que Nasrallah no estaba de acuerdo con llegar a un acuerdo por separado con Israel y abandonar el caso de Gaza, y por lo tanto dijeron que hay que eliminarlo. Creo que eso es parte nada más de lo que pasó. Esto tiene una intención mucho mayor, que es la idea de extender intencionalmente la guerra, primero a Irán y luego involucrar directamente a Estados Unidos. Y si nos acordamos de los acuerdos estratégicos que existen entre Irán y Rusia, estamos hablando de nuevo de un segundo teatro de guerra, además de Ucrania, donde se podría ver una escalada hasta el punto de tener una guerra termonuclear. Y esto no es exageración. Eh, Quizás lo más arrogante de todo fue la manera en que Netanyahu vino a las Naciones Unidas para dar su discurso. Dijo, no hay lugar en Irán al que el largo brazo de Israel no pueda llegar. Y unos cuantos minutos después de su discurso es cuando atacaron a Beirut, y el asesinato de Nasrallah. En esos mismos días, a pesar de ciertas protestas mínimas por parte del Departamento de Estado, mínimas porque en realidad tanto Biden como Blinken justificaron lo que Israel estaba haciendo. Las quejas mínimas son que hay que tener cuidado por las vidas de los inocentes y no sé qué, es pura sofistería, como se vio en el hecho de que en esos mismos momentos Estados Unidos aprobó más de 8.000 millones de dólares de ayuda militar adicional para Israel. Ahora, el significado estratégico de esta situación es realmente muy grave y creo que quien lo presentó con más claridad es el mismo canciller de Rusia, el secretario de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, que en respuesta a una pregunta que le hicieron sobre el asesinato de Hassan Nasrallah, dijo lo siguiente: mucha gente, yo incluido, piensa que Israel quiere crear un pretexto para atraer directamente a Estados Unidos a esta guerra, y para ello está provocando a Irán y a Hezbollah de todas las formas posibles. Me parece que los dirigentes iraníes se están comportando de forma extremadamente responsable. Esto debe valorarse adecuadamente. Y luego pasó a hablar de la situación de Ucrania. Dijo que algo parecido estaba ocurriendo en esa situación. Dijo, también hay paralelismos con Ucrania. Zelensky también está haciendo todo lo posible para provocar la participación de los países de la OTAN en acciones militares directas. Luego simplemente se apartará y mirará lo que cree que le salvará. No creo que este sea el camino correcto, dijo Lavrov. Y creo que le ha dado al clavo con esta evaluación tanto de la situación con Israel como la situación de Ucrania, que la intención aquí es provocar un conflicto mucho mayor. Eh,
la solución al problema del Oriente Medio no se encuentra dentro del Oriente Medio. La solución de la guerra Ucrania-Rusia no se encuentra en la situación de Ucrania. En ambos casos, esto tiene que ver con un cuadro internacional mucho mayor y ese es el que hay que abordar. Ahora, esa situación es la que nos tiene al borde, al filo de la navaja, del estallido de una guerra generalizada entre Rusia y la OTAN, que en cuestión de una escalada que puede tomar días, semanas o hasta horas nada más, puede llegar a una confrontación termonuclear. El miércoles 25 de septiembre, hace unos 5 días aproximadamente, el presidente Putin anunció, sabiendo que al otro día, el 26, se iba a reunir Biden con Zelensky para hablar de la cuestión de si le daban o no permiso a Ucrania a utilizar los misiles guiados de manera muy sofisticada y de largo alcance para atacar a Rusia, que en realidad no es cuestión de darle permiso a Rusia, perdón, a Ucrania, porque Ucrania no puede definir ni la misión ni tiene los elementos eh, técnicos requeridos para el lanzamiento de esos misiles, de los Storm Shadow, por ejemplo, porque esos misiles requieren que un sistema de guiado constante con satélites, eh, con información cifrada que solamente se puede descifrar por parte de la OTAN, por parte de los misiles de la OTAN y con los satélites de la OTAN. Entonces, no es cuestión de decirle a Zelensky, órale pues, es cuestión de que sería una decisión de la OTAN de lanzar misiles en contra de Rusia y los rusos lo saben y lo han dicho. Entonces, Putin, a sabiendas que al otro día se iban a reunir Biden y Zelensky para abordar este asunto exactamente, Putin, como creo que todos ustedes ya saben, anunció que están estudiando y van a adoptar una probable propuesta de cambio de la doctrina nuclear de Rusia. Y creo que lo más fácil para presentar esto de la manera más exacta posible es leerle las citas de Putin de ese discurso donde habló del tema. Dijo que lo que ahora va a permitir el uso de armas nucleares en la doctrina rusa. No se obliga a su uso, pero se permite bajo las siguientes circunstancias. La agresión contra Rusia por parte de un Estado no nuclear, pero con la participación, el apoyo de un Estado nuclear, se debe considerar como un ataque conjunto en contra de la Federación Rusa. Entre paréntesis, eso es un retrato hablado de la situación de Ucrania, que la OTAN no se puede esconder detrás de las faldas de Zelensky de Ucrania para decir, bueno, no fuimos nosotros, fueron ellos. Segundo punto de Putin, que Rusia considerará tal posibilidad, el del uso de armas nucleares, tan pronto como se tenga información fiable sobre el lanzamiento masivo de un ataque aeroespacial y el cruce de nuestras fronteras estatales. Esto incluye aviones estratégicos o tácticos, misiles de crucero, drones, vehículos hipersónicos y otros vehículos aéreos. Ahora, entre paréntesis, cabe resaltar que este tipo de ataque ya ha ocurrido por parte de Ucrania con drones, quizás no al nivel que están diciendo aquí, pero sí han habido esos ataques en contra, además de los sistemas de alerta avanzada por parte de los radares de alerta avanzada por parte de misiles crucero y drones de Ucrania. El tercer punto del cambio de la doctrina es que Putin declaró que nos reservamos el derecho a utilizar armas nucleares en caso de una agresión contra Rusia y Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión. Esto incluye los casos en que el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica para nuestra soberanía. Cierra comillas. Ahora, esta parte del uso de armas convencionales que amenaza la soberanía ya había estado en la doctrina rusa, pero no
se había incorporado a Bielorrusia. Entonces, con este anuncio, Putin puso los puntos sobre las IES y anuncia que, de hecho, la estrategia de provocación en contra de Rusia corre el riesgo de provocar una respuesta nuclear por parte de Rusia. Ahora, el 26 de septiembre, el jueves, en la reunión entre Biden y Zelensky, de hecho, no se anunció nada respecto a los misiles de largo alcance. Algunos habían esperado que sí se anunciaría, pero no ocurrió. Sin embargo, Blinken al otro día dijo que eh, la declaración de Putin era algo totalmente irresponsable, está haciendo ruido de sables nucleares y reiteró que todas las opciones siguen bajo consideración. El portavoz de la presidencia de Ucrania, un tal Nikiforov, dijo hace un par de días lo siguiente: todavía no hay una decisión final inequívoca, dijo, para dejar claro que no está eliminada la posibilidad que hagan esos lanzamientos con esos misiles. Dijo, Ucrania tiene una fuerte petición general a sus socios con argumentos, con todas las tareas y todos los cálculos de lo que este permiso nos permitirá conseguir en la práctica. Tenemos esta enorme petición y esperamos que los socios cedan. Y luego la parte realmente escalofriante dijo, debemos entender que los rusos serán los primeros en enterarse del permiso para atacar profundamente en territorio ruso. Serán los primeros en saberlo y entonces se hará un anuncio oficial. Es decir, ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni Ucrania van a anunciar que van a hacer los lanzamientos. Se harán los lanzamientos y luego Rusia se va a enterar. Esto es verdaderamente jugar un juego de a ver quién se echa para atrás en lo nuclear, extraordinariamente peligroso. Ahora, veamos un poco lo que está pasando aquí, porque este mismo proceso ocurrió el 12 y el 13 de septiembre. Ustedes se acuerdan que Putin anunció el 12 de septiembre que si se lanzaban estos misiles, si se daba el permiso, eso significaría que la OTAN estaba en guerra en contra de Rusia. Y al otro día, en la reunión con Biden y Starmer del Reino Unido, donde se había hablado de la posibilidad de que hiciera ese anuncio, no lo hicieron. Hubo presión, hubo gente que dentro de Estados Unidos que, como dijo el propio Lavrov, habían actuado con cierta racionalidad y presionado y insistido que no deberían jugar ese juego con Rusia y no se decidió nada ahí. O sea, la amenaza de una guerra nuclear generalizada en ese momento fue suficiente para parar cualquier tipo de ofensiva ya que estaba a la vista. Pero 2 semanas más tarde surge el mismo problema y Rusia tiene que hacer una amenaza todavía mayor, que es lo que acaba de hacer con la cuestión de un cambio de la doctrina nuclear. Ahora, está programada una reunión de Biden en Ramstein, en Alemania, la base aérea de Ramstein, el 12 de octubre, donde van a tratar este tema de nuevo. ¿Y qué va a pasar? Rusia va a tener que hacer una amenaza todavía mayor para que dejen de avanzar en esta trayectoria absolutamente suicida. Estamos dentro del marco de la doctrina de destrucción mutua y asegurada, que ha prevalecido desde los años 50. Es la doctrina de Henry Kissinger. Es la doctrina que dice que lo único que para o previene una guerra termonuclear es porque la otra parte teme de que también podrían ser aniquilados. Es decir, es un equilibrio de terror y solamente eso es lo que está evitando una guerra generalizada. Pero estamos en una situación donde eso ya no va a funcionar, no puede funcionar. Cada vez que se escala la situación se requiere
una amenaza todavía mayor. ¿Qué van a tener que hacer los rusos? ¿Lanzar una bomba táctica? ¿Hacer un experimento nuclear? ¿Lanzar una prueba nuclear? ¿Atacar con misiles convencionales? Lo podrían hacer. Y hay gente dentro de Rusia que ha estado exigiendo eso. Ustedes se acordarán quizás del experto estratégico Karaganov, que en debate público con Putin le dijo: presidente, usted tiene que lanzar una bomba atómica, una bomba táctica en contra de un país europeo, o si no, no van a seguir temiéndonos. La única manera, dijo Karaganov, de restablecer el terror nuclear y el equilibrio en base al terror nuclear es que tenemos que aumentar a niveles todavía superiores la posibilidad de ese terror. O sea, no nos tienen miedo, hay que asegurar que nos tengan miedo. No hay otra forma de prevenir la guerra. Es lo que dijo Karaganov. Hay otros dentro de Rusia, como por ejemplo el famoso Alexander Dugin, que es simplemente un geopolítico al estilo de Mackinder, pero con características rusas, con la misma doctrina geopolítica errónea de Haushofer y Mackinder. Lo que dijo hace algunos días Dugin es lo siguiente: gana quien actúa con más decisión y temeridad. Y luego critica y dice: pero nosotros somos cautos y vacilamos constantemente. Por cierto, Irán es igual. Contrasten eso con lo que dijo Lavrov. Este es un camino a ninguna parte, dice Dugin. Eh, y dijo: no quiero pensar en la segunda opción, pero en las guerras modernas, el tiempo, la velocidad, lo deciden todo. Los sionistas actúan rápido, adelantándose, con audacia, y ganan. Eso es lo que debemos hacer nosotros, dijo. Entonces está apelando, al igual que Karaganov y muchos otros más, de que la única manera de parar una guerra nuclear es lanzar una guerra nuclear. En efecto, lo que está diciendo, ser el primero y adoptar exactamente la misma estrategia de ataques preventivos, de decapitación, como Occidente tiene dentro de su doctrina. Ahora, esta idea de seguir amenazando, amenazando y amenazando y tener que hacerlo a un nivel cada vez más escalofriante es una locura demencial que ocurre porque la gente sigue insistiendo que no hay otra salida sino la destrucción mutua y asegurada. Y la razón por la que eso ya no funciona, funcionó en los 50s y los 60s, la razón por la que no funciona es porque estamos en un periodo de un crack financiero, de un desplome de todo el sistema, y en Occidente, los dueños de ese cáncer especulativo de este sistema están dispuestos a todo y el terror no vale para nada. Donde el terror antes valía algo, por lo menos uno podía decir: bueno, por lo menos no hay guerra. Pero en estas circunstancias, lo que antes funcionaba ya no funciona. Y los estrategas, salvo pocos, en general no entienden eso. No acoplan el tema de la crisis financiera y económica con la crisis de la posible guerra nuclear. Lyndon LaRouche sí lo hizo. Y lo hizo por décadas y de una manera muy explícita. Les voy a leer unos párrafos cortos de un artículo de Lyndon LaRouche del 17 de febrero de 1982, hace 42 años. Se llama El fin de la destrucción mutua asegurada, su artículo. Ojo, febrero del 82. Estamos en plena crisis de la deuda, unos pocos meses antes de la visita de LaRouche, Lyndon y de Helga con Indira Gandhi y luego con López Portillo, y un año antes de la famosa declaración de Ronald Reagan de la Iniciativa de Defensa Estratégica, que fue exactamente la opción de LaRouche. Dice lo siguiente LaRouche sobre esta idea de destrucción mutua asegurada. Así, durante un cuarto de siglo, la población del mundo ha vivido bajo el terror perpetuo
de una guerra termonuclear intercontinental siempre a punto de ocurrir. La peor característica de la doctrina kissingeriana de la destrucción mutua y asegurada es la falsa suposición de que las consecuencias conocidas de la guerra termonuclear son suficientes para evitar que cualquier superpotencia lance realmente un ataque termonuclear general. Esta obsesión por la doctrina MAD de destrucción mutua y asegurada ha llegado hasta el punto de fomentar la doctrina de que Moscú toleraría un asalto nuclear limitado basado en Europa contra la propia Rusia sin desatar una andanada termonuclear general contra la parte continental de Estados Unidos. Las consecuencias de la guerra termonuclear son un elemento disuasorio impresionante, pero es falso, dice LaRouche, falso hasta el absurdo, suicida, suponer que el efecto disuasorio es una disuasión absoluta. Cualquier superpotencia lo haría, es decir, lanzar un ataque en respuesta, si creyera que no lanzar tal salva significa la destrucción política asegurada de su patria. Y luego viene la parte de la solución planteada por LaRouche, la alternativa a la doctrina mutua asegurada, destrucción mutua asegurada. Dice, si el gobierno de los Estados Unidos continúa su adhesión a las políticas monetarias puestas en marcha en agosto de 1971, o peor aún, a las políticas monetaristas de Paul Volcker del momento actual, la mayor parte del mundo ya se está sumergiendo en las profundidades de una nueva depresión general mucho más profunda, más prolongada y cualitativamente más devastadora que la depresión económica que precedió a la guerra de 1939 a 45. A menos que los Estados Unidos cambien drásticamente su actual política monetaria y militar, la catástrofe termonuclear, nacida de la locura kissingeriana, amenaza con convertirse en el tipo de guerra que nadie quiere creer que pueda llegar a producirse. A medida que nos acercamos a este periodo inicial de crisis aguda, es urgente que el gobierno de los Estados Unidos esté preparado para proceder tanto desde las políticas monetarias como desde las políticas militares fundamentalmente diferentes de las tendencias políticas que han dominado cada vez más nuestra formulación de políticas en los últimos 15 años. He ahí el planteamiento esencial de LaRouche. Se tiene que tener una alternativa tanto a la destrucción mutua y asegurada y al sistema económico que ha producido ese equilibrio de terror. La alternativa en ese momento a la destrucción mutua y asegurada fue la idea de la Iniciativa de Defensa Estratégica, donde Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento desarrollarían de manera conjunta armas basadas en láseres, haces de partículas y rayos láser que destruirían cualquier posible ataque termonuclear de cualquier lado. Es decir, nuevos principios físicos que avanzarían tanto la situación en la parte militar como en la tecnología para uso en la economía civil. Y la propuesta económica de LaRouche de la reorganización por bancarrota del sistema financiero internacional formó parte intrínseca de esta propuesta de LaRouche. El documento de LaRouche de agosto de 1982, Operación Juárez, que vino después de sus discusiones con López Portillo, aborda exactamente esa parte monetaria y financiera. La propuesta de la Iniciativa de Defensa Estratégica que propuso Ronald Reagan, contrario a lo que todos esperaban, en un discurso nacional el 23 de marzo de 1983, presenta la parte de la nueva doctrina de seguridad, la nueva arquitectura de seguridad necesaria. Y las dos cosas forman una sola propuesta, de hecho. Todo esto provocó que Henry Kissinger enloqueciera en contra de LaRouche
en el el 19 de agosto de 1982, Kissinger le escribió una carta al presidente del FBI, Bill Webster, una carta conocida como la carta Dear Bill, querido Bill, le escribe. Estos tipos de la Rush me están causando problemas, estoy parafraseando. Por favor, quítamelos de encima. Por favor, investiga al grupo LaRouche y por favor que el FBI tome las medidas apropiadas. En noviembre, 25 de noviembre del 82, Kissinger le escribe otra carta a Bill Webster donde le dice que sería bueno que investigue, y esta es una cita textual, la campaña de desinformación apoyada por servicios de inteligencia extranjeros que parece que están usando los larruchistas. Ahora, esa frase, campaña de desinformación apoyada por servicios de inteligencia extranjeros, ellos sabían perfectamente bien que eso era mentira, pero esa frase desató la investigación por parte de la agencia más importante en estos aspectos del gobierno de Estados Unidos, la PFIAB, que es el Consejo Asesor del Presidente sobre Inteligencia Extranjera. Y después de la investigación, incluida los allanamientos de las oficinas, un juicio absolutamente ilegal en contra nuestra y totalmente mentirosa, la Rus terminó en la cárcel, donde quedó por 5 años. Y otros miembros de nuestra organización también fuimos a la cárcel, algunos por hasta 10 años. Ahora, esta frase, contrarrestar la influencia e interferencia rusa en nuestra, perdón, la campaña de desinformación apoyada por servicios de inteligencia extranjeros, es exactamente el mismo concepto que ahora está usando el Departamento de Estado en su declaración del 13 de septiembre en contra de RT y Sputnik y todos los individuos que puedan tener cualquier contacto con ellos. Y la frase es exactamente esa: contrarrestar la influencia y la interferencia rusa en nuestras elecciones y en nuestra democracia. Entonces, el cuadro estratégico es ese. El problema ha sido planteado. Afortunadamente, hay toda una parte del planeta, es más, la gran mayoría de la población, que no está de acuerdo con todo esto, que se están agrupando en torno al BRICS, que se están agrupando en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y que tienen una orientación totalmente diferente, que se vio expresado en las Naciones Unidas, en varios de los discursos, que se vio expresado también en eh, eh, los planes para la reunión de los BRICS, la cumbre que va a ser del 22 al 24 de octubre. Está planteado también en la propuesta de China y Brasil para resolver el problema de Ucrania de manera pacífica, una propuesta a la que se han sumado en estos días Hungría y también Suiza, lo que es muy interesante. Y a pesar del hecho de que hay claras fricciones dentro de BRICS y discrepancias y cuestiones que se tienen que resolver, como se vio expresado en la reunión de los cancilleres de los BRICS en las Naciones Unidas, de donde no salió una declaración final, que es bastante fuera de lo común, pero no obstante, todo se está moviendo hacia la reunión de Kazán en Rusia, el del 22 al 24 de octubre. Este octubre va a ser un octubre muy, muy movido. La situación está color de hormiga. Tenemos posible guerra termonuclear en 2 teatros de guerra. Tenemos la reunión del 12 de octubre en Ramstein, donde van a tratar de nuevo de lograr lo que quieren con estos misiles de largo alcance. Luego está la reunión de los BRICS y después las elecciones de Estados Unidos. Ahora, ¿qué saldrá de todo esto? Bueno, depende totalmente de que se adopten políticas que rompan el marco conceptual que significa la política de destrucción mutua y asegurada. No se va a resolver con más amenazas cada vez más aterradoras. No funciona.
¿Por qué? Por la crisis económica y financiera. Y hay que romper el marco de esa discusión también. No hay solución dentro del sistema del Fondo Monetario Internacional. Si quieres eliminar el peligro de guerra termonuclear, entierra primero el sistema del Fondo Monetario. Esa es la relación causal. Y afortunadamente hay varias indicaciones que la discusión para Kazán va en esa dirección. No estoy diciendo que se va a adoptar, pero hay esa discusión. Un artículo muy interesante de Pepe Escobar, que publicó esta semana, lleva como encabezado: ¿habrá en Kazán un Bretton Woods del BRICS? Donde plantea que aunque hay quienes quieren simplemente una pequeña reforma y poder negociar un poco mejor con el Fondo Monetario, hay otros que dicen, y esta es una cita, que es preciso crear una nueva institución, un banco central facultado para emitir créditos con el fin de financiar los déficits comerciales y de pagos de algunos países. Para tener éxito, la conferencia de Kazán debería ser un Bretton Woods del BRICS en toda regla, es decir, un sistema totalmente nuevo. Luego aborda la cuestión de que, bueno, pero muchos de los países miembros de los BRICS también tienen deudas muy grandes en dólares. Y lo que dice el artículo de Pepe Escobar es que el Banco del BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo, no debería financiar los déficits de los países miembros para esos pagos. Y tiene toda la razón en eso. Dice, en la práctica, tendría que haber una moratoria sobre tales pagos en vista de la manera como las finanzas occidentales se utilizan como arma. Y Escobar concluye con la siguiente idea. Imagínense si el BRICS Plus consigue lo siguiente: conseguir un acuerdo sobre un sistema nuevo, equitativo y justo, aprobado por la mayoría global y luego presentado a la superpotencia que tiene una deuda de 35 billones de dólares, o sea, Estados Unidos, como un hecho consumado. Y esa es una muy buena pregunta. Lo que se tiene que hacer junto con eso es movilizar las fuerzas en Occidente, en los países del norte, que están en contra de la guerra termonuclear, para que entiendan que la batalla por un sistema económico justo como este que está buscando el BRICS es la misma pelea que la que queremos tener para parar una posible guerra termonuclear. El tema conceptual, el tema político, el tema estratégico es exactamente el que planteó Lyndon LaRouche en 1982. Ese es el desafío que tenemos que enfrentar hoy día también.